casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Uno de los retos más grandes de la vida es ser padres. Y es un gran reto porque la labor de nosotros como padres tiene que ver con preparar a nuestros hijos para que un día se vayan. Hay un punto donde no los podemos retener más. Y eso se convierte ahora en otro desafío. Y es prepararnos para que llegado ese día, nosotros también los dejemos ir. Quiero hablar en esta hora acerca de eso. Y quiero que oremos antes. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor. Permite que ella por gracia se deje oír a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que te ubiques ahí en tu Biblia en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1 al 6. Vamos a leer inicialmente. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero hablar en esta hora sobre el centro del hogar. El centro del hogar. Las tribus de Israel estaban organizadas en relación al tabernáculo. El tabernáculo era el centro y las tribus estaban organizadas alrededor de él. Estaban organizadas al sur, al este, al oeste y al norte. Todo en relación al tabernáculo. El tabernáculo era el punto de referencia. Es decir, las tribus estaban organizadas de tal manera que Dios fuera el centro de ellos. De la misma manera, nuestra vida debe estar organizada así. Y es que Dios debe ser el centro de nuestras vidas, Dios debe ser el centro de nuestras casas, el centro de nuestro hogar. La presencia de Dios como el punto de referencia. Como veíamos en el versículo 1, los mandamientos de Dios son para ponerlos por obra, para practicarlos en nuestra vida. Y esos mandamientos Dios se los da al pueblo de Israel antes de entrar a una tierra prometida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios fuera primero para ellos que la tierra. Dios fuera primero para ellos antes que la bendición. Recordemos que Moisés le está escribiendo a una segunda generación que no había visto los milagros del Éxodo, a una segunda generación que está por entrar a la tierra prometida. Y según nos dicen los versículos 2 y 3, estos mandamientos tenían un propósito. Los propósitos eran para que temieran, para que sus días fueran prolongados, para que les fuera bien, para que ellos fueran multiplicados. Ese era el propósito de los mandamientos. Y nos dice el versículo 4 que esos mandamientos fueron dados también para que ellos blindaran su corazón de la idolatría, para que ellos hicieran a Dios su único Dios. Mandamientos, según el versículo 5, que debían ser obedecidos desde el corazón, debían ser obedecidos por amor. Estos mandamientos son dados por los padres para los hijos. No pierdas de vista esto. Mandamientos que eran dados por los padres para los hijos. Estas declaraciones no fueron dirigidas a los sacerdotes, ni a los levitas, ni a los líderes espirituales. Estas palabras las dirigió Dios hacia todos los padres. ¿Por qué? Porque debían ser ellos la fuente principal de la enseñanza espiritual de sus hijos. Los hijos tenían que recibir directamente de sus padres los mandamientos.
Y esos mandamientos, según el versículo 6, debían ser modelados por sus padres. Porque nada podía suceder a través de ellos si no sucedía primero en ellos. Alguien dijo, las huellas que uno o que un hijo siga es probable que sean aquellas que los padres trataron de ocultar. De allí la gran responsabilidad que tenemos los padres de modelar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y quiero que escuchemos, según este pasaje, 4 consejos que hace allí la palabra para que Dios sea el centro de nuestros hogares. El versículo 7 declara así: y las repetirás a tus hijos. La primera palabra que salta aquí es repetirás. Y el repetir tenía un gran propósito, era reiterar. La orden de Dios era que los padres hicieran gran énfasis a sus hijos en los mandamientos de Dios. Y ese repetir tenía una prioridad importante, y era que ellos pudieran memorizar las escrituras. Esta era la manera como los padres podían lograr que los hijos grabaran en sus mentes la palabra de Dios. No sé si alguna vez tus padres te colocaron a hacer planas, pero esas planas iban siempre en relación al deber, a lo que no se debía hacer, a lo que sí se debía hacer. Y las planas buscaban ese objetivo, que pudiéramos memorizar, pudiéramos grabar una enseñanza importante. Como padres necesitamos hacer de la palabra de Dios también una memoria en las mentes de nuestros hijos. Como padres, nosotros también debemos grabar los mandamientos de Dios en ellos. Que la mente de nuestros hijos esté saturada por la palabra de Dios. Ahora el versículo 7 también nos dice: y no solamente las repetirás a tus hijos, sino que hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay 2 verbos importantes aquí, y es andando y estando. Estando y andando. Estando en tu casa habla de que el hogar debía ser el primer templo de los hijos. Era allí donde primeramente se debía hacer el culto, en el hogar. Pero también dice, y andando por el camino. Andando por el camino hablaba de que el devocional diario en casa no debía ser suficiente, sino que los padres debían involucrarse en la vida de los hijos fuera de su casa. Ahora también añade, y al acostarse y al levantarse. Esto no era otra cosa, sino que la palabra de Dios fuera lo primero y lo último cada día para los hijos. Y salta a la vista una palabra importantísima: siempre. La palabra de Dios siempre en la vida de los hijos. Todo esto está enmarcado en una frase: hablarás de ellas. Y esto es compartir en un ambiente de hablar, en un ambiente de conversar, en un ambiente de compartir la palabra de Dios, en un ambiente de relaciones. ¿Sabe que como padres nosotros necesitamos involucrarnos en la vida de nuestros hijos a través de las relaciones? Necesitamos entender que el Señor nos ha llamado a involucrarnos en sus sentimientos, en sus emociones, en sus problemáticas. Como Padre, Dios nos quiere usar como instrumento clave para ellos. Hay una manera de poder verlo. A mayor edad, nuestros hijos necesitan mayor influencia nuestra. Y a menor edad, nuestros hijos necesitan mayor autoridad de nosotros. Entre más pequeños sean nuestros hijos, más autoridad debemos transmitirles. Pero en la medida que van creciendo, debemos ir balanceando, equilibrando. Y en la medida que sean más grandes, mayor influencia sobre ellos. A un niño pequeño se le puede decir: te quedas allí y así lo hará. Pero en la medida que van creciendo y aún se hacen más grandes que nosotros, es necesario transmitir a través de la influencia la palabra de Dios. Y es que a mayor influencia, entonces tenemos mayor significancia en la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos ganar influencia en cada uno de ellos?
¿Cómo podemos ser influyentes en la vida de ellos si no es ganando el corazón de ellos a través de la palabra de Dios? ¿Cómo ganamos el corazón de nuestros hijos? Lo hacemos a través de la paciencia, lo hacemos a través de darles nuevas oportunidades, lo hacemos a través del perdón, lo hacemos cuando nos sentamos a escucharles, cuando compartimos tiempo de calidad con ellos. Todo eso lo que hace es reunir en ellos la confianza para poder transmitir hacia nosotros su corazón. Cuando ganamos el corazón de nuestros hijos, entonces nuestro consejo para ellos será muy importante. ¿Y qué es lo que queremos los padres sino eso? Que ellos nos escuchen y puedan atender los consejos de nosotros como sus padres. Los padres solo pueden transmitir la palabra a sus hijos cuando tienen relaciones significativas con ellos. Creo que como padres debemos organizar nuestra vida de tal manera que nuestros hijos no crezcan sin nosotros. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad, no de nadie más. Involúcrate en la vida de tu hijo de esa manera tan significativa. Ahora hay un tercer consejo y el versículo 8 nos dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos. Quiero que entendamos allí la tercera palabra, el tercer consejo, y es atarás. Y lo harás como una señal. Y era lo que hacían los judíos. Ataban rollos de pergaminos en las muñecas de sus hijos. Cuando así lo hacían, eso buscaban que la palabra de Dios siempre estuviera a la vista de ellos. En la mano tiene que ver con lo que hacían. En la mano tenía que ver con sus acciones. La palabra de Dios siempre filtrando sus acciones. Hacía siempre conscientes de Dios en sus vidas. Pero también servía como identificación ante las demás personas. Las demás personas veían la palabra de Dios en sus muñecas y ellos podían identificarlos como el mismo pueblo de Israel. Era una señal de identificación. Y cuando hablamos de señal, estamos hablando de que para el camino era necesario las señales de la palabra de Dios. La palabra de Dios como una especie de Waze espiritual. Cuando se sintieran perdidos, sabrían que la palabra traía dirección. Cuando se sentían quizá desprotegidos, la palabra traía protección para ellos. No era otra cosa sino la palabra de Dios en todos sus caminos. Cuando vamos por la carretera y vemos las señales, son importantes porque ellas nos guardan, ellas nos guían, ellas nos protegen. Las señales están puestas para nuestra protección. De la misma manera, la palabra de Dios. Y es que un camino prosperado es un camino en la palabra. Que Dios te dé sabiduría para crear las señales importantes de la palabra de Dios en la vida de cada uno de tus hijos. No importa si son pequeños o grandes, que Dios te dé la sabiduría para eso. Pero finalmente encontramos en el versículo 9 que dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos el cuarto consejo: escribirás. Y es que los judíos también escribían la ley en las paredes y en las puertas de sus casas. Así como la señal servía para reconocer a Dios en el camino, escribirla en los postes y en las puertas servía para reconocer a Dios en el hogar. Había toda clase de escrituras de la palabra de Dios en las casas, en las puertas, allí en las paredes. Y lo que Dios quería era que en el hogar ellos pudieran reconocer a Dios siempre en sus vidas. Desde el hogar, la primera enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, la acción de escribir es muy importante porque de esa manera la estudiaban y la recordaban. Hay hogares donde tienen la palabra de Dios por muchas partes. Tienen en las puertas, en los marcos, versículos bíblicos. Y esto lo que está haciendo es simplemente traer un nivel de recordación de la palabra de Dios en sus vidas. Cuando escribes la palabra, la recuerdas. Dios quiere que ellos nunca, nuestros hijos, nunca olviden la palabra de Dios. Y Dios sabe lo olvidadizos que somos, aún nosotros también como padres. Alguien dijo: cuando en el hogar se gobierna en conformidad con la palabra de Dios, se le podría invitar a los ángeles a morar con nosotros y ellos no se sentirían extraños. La responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios
es y está y recae en los padres. La responsabilidad de los padres es guiar a los hijos en los mandamientos de la palabra de Dios. Es la responsabilidad, pero también de los hijos, en obedecer la palabra de Dios dada por los padres. Las etapas que atraviesan nuestros hijos a lo largo de su vida son muy desafiantes. Por eso es importante que como padres podamos aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Me gusta porque los hijos van a terminar haciendo lo que sus padres hacen. Y en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, el versículo 19, dice la palabra de Dios así. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Quiero que oremos en este momento y podamos pedirle al Señor sabiduría como padres para transmitir los mandamientos de Dios a la vida de nuestros hijos. Y oremos también por ellos, para que el Señor les dé el corazón necesario, la ternura, les dé un corazón afable para recibir los mandamientos de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Padre, hoy oro por cada uno de los padres que me escuchan, Señor. Te pido, Señor, que pongas en ellos el sentido de responsabilidad por tu palabra, Señor. Que no son consejos de hombre, Señor, sino que son mandamientos de tu palabra dados a sus hijos. Dales la sabiduría, Señor, te lo pido. Y oramos también por nuestros hijos, para que, Señor, sus vidas sean guiadas por tu palabra siempre, en todo tiempo, Señor. Y aun cuando crezcan, Señor, nunca se aparten de tus caminos. Oramos por nuestros entornos familiares en estos tiempos, para que tu paz, tu bendición repose en medio de ellos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que esta palabra sea una realidad en tu casa, en tu hogar y en tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo. Hasta pronto.